lo que se trataba de plantear con estos 4 principios rectores tiene que ver con cambiarle el sentido y la idea de cómo se entiende la ciudad, cómo se entiende que una persona tenga la posibilidad de elegir un lugar para poder desarrollar su historia. Fundamentalmente esto es el bloque ideológico. Y el bloque ideológico lo primero que plantea, esto digamos es una fuerte contradicción con la 8912. La 8912, además de ser una ley elitista, era una ley que prohibió los loteos populares y que puntualmente dejó afuera a 2/3 de la población de la provincia de Buenos Aires, afuera del mercado inmobiliario. ¿Por qué digo esto? Fíjense, la ley sale en el año, el decreto ley sale en el año 77, ¿y saben cuándo es el primer asentamiento? En el año 80. Es una respuesta clara de nuestra gente de una estrategia para conseguir la tierra por afuera de lo que es la legalidad, ¿sí? Pero que es absolutamente necesario y esencial para seguir viviendo. ¿Cuál es del sistema, digamos, la respuesta? En el año 81 se modifica el Código Penal y aparece el delito de usurpación. Entonces, así estamos complicados, ¿eh? Estamos muy complicados. Digo, como sociedad estamos al borde, digamos, de una discusión que la idea básica que necesitaríamos sería que se integren esas dos partes, y en lugar de eso lo que se está planteando es que una se superponga sobre la otra y la aplaste. Ahora, la sociedad la conformamos todos, el country, pero también el asentamiento, ¿eh? La ciudad es de todos. Por eso, el primer principio rector es que todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires tienen derecho a la ciudad como derecho y a la vivienda. Esto es, no es una dádiva del Estado, es una cuestión que nosotros, ¿sí?, solamente por el hecho de ser y no por el hecho de tener, ¿sí?, nos corresponde. Este es un primer dato que hasta parece tonto, digamos, pero que el Estado a través de una ley reconozca que yo tengo derecho a vivir en la ciudad, para nosotros fue muy importante. Derecho a la ciudad y a la vivienda, ¿sí? Cuando hablamos de ciudad, no hablamos de la casa nada más. Hablamos de un lugar donde uno pueda desarrollar su historia. ¿Y esto qué implica? Implica que en ese lugar yo no solamente tengo que tener los servicios esenciales como agua, luz, gas, cloaca, sino que también tengo que tener los lugares de recreación que me corresponden. También tengo que tener escuelas primarias cerca. El transporte público tiene que entrar. Tengo que tener un hospital. Digo, lo mismo de lo que hoy goza una persona que vive a 10 cuadras del Obelisco, tiene que ocurrir en el fondo de Cuartel Quinto en un barrio de Moreno. Este es el desafío que tiene el Estado, ¿sí? Ese es el primer principio. El segundo es la función social de la propiedad. Digo, a ver, yo soy colorado pero no soy comunista, ¿sí? Y tampoco somos de avanzada porque atrasamos 60 años. La función social de la propiedad estaba en la Constitución del 49, ¿sí? En la Constitución peronista del 49 ya figuraba. Pero además se nos dice no, la función social de la propiedad es una cuestión de, por ejemplo, países socialistas. ¿Saben qué países tienen incorporada la Constitución, en su Constitución, digamos, la función social de la propiedad? Francia, Alemania, algunos estados de Estados Unidos, Italia, digo, España, digo, y la lista sigue. A ver, podemos acusar de cualquier cosa a los alemanes, que nos ganaron la final del Mundial, lo que sea, pero no podemos decir que son comunistas. Y sin embargo, el artículo 7 de su Constitución dice la propiedad obliga. Sí, una cosita ahí, Colo, que quiero... Esta construcción mítica de que la función social de la propiedad es un principio marxista es un oxímoron. O sea, no se puede explicar. No se puede explicar por una razón muy simple. El marxismo no reconoce la propiedad privada, con lo cual no le puede reconocer una función social. Es una imbecilidad que nos vende la derecha en este país, que construye un mito insólito.
Insólito, una cosa que no se puede cumplir. Primero. Segundo, la función social de la propiedad es un principio básico de la doctrina social de la Iglesia. La verdad que en el Concilio Vaticano II a Marx yo no lo vi. No sé si faltó, no sé. Digo, hay una cuestión, hay una construcción mítica de los sectores conservadores en nuestro país y en América Latina que es tremenda, que si uno no la desagrega, la trabaja, la verdad es que se la come. Digo, la verdad es que se la come. ¿De dónde sacamos de que el marxismo es parte de la función social de la propiedad cuando el marxismo no reconoce la propiedad privada? Pero no es así, porque lo que pasa es que el derecho sajón es muy distinto al derecho indiano. Sí, claro. Entonces, en España los derechos reales son los derechos reales y nosotros hemos ayudado mucho en el viejo código los derechos reales con español, Sí. donde todo lo edificó plantado en una fracción. Pero no estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando de la construcción ideológica que se hace de eso. A mí también eso ni me importa. Sí, pero estoy dando una explicación porque yo no lo tomo de la forma que vos lo estás diciendo. Yo he estudiado mucho, porque soy urbanista, estudio mucho el tema de leyes y estudié en Inglaterra y descubrí que en Inglaterra, que es el derecho sajón, nadie es dueño de la propiedad, es dueño de, como si vos me dijeras, de la llave de un negocio. Acá, para ser más explicativo, cuando uno vende un negocio funcionando hay una llave. Bueno, en Inglaterra, que de ahí es donde Francia, todas esas naciones copian esto en la modernidad, es del derecho sajón, cuando los sajones dicen que la propiedad tiene determinada función. En aquel momento no se habla de la función social, pero es lo mismo. Está bien. De cualquier manera, decir, son yo creo que usted tiene razón, ¿eh? De la cáscara, pero no son como los españoles que decían que era dueño de la tierra y que se... No, pero a ver, yo quiero decirle una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con usted y para la doctrina anglosajona el derecho de propiedad es un conjunto de derechos, ni siquiera uno solo, ¿sí? Pero no estoy hablando de eso, ¿eh? Se lo digo honestamente. Estoy hablando de la construcción del debate conceptual que se tiene en nuestros países, en América Latina y particularmente en la Argentina, respecto de la introducción de esta función social o de esta hipoteca social sobre la ciudad de la cual Rocha se estaba refiriendo recién. Y pruebas al canto, y termino con esto, lean por favor el artículo de la jueza de la Corte, Hayton de Nolasco, de la semana pasada en el diario La Nación, donde expresa muy claramente de que por suerte el derecho de propiedad privada en el nuevo Código Civil está revalorizado y protegido porque ahora hay 3 derechos reales nuevos. El derecho real que protege los countries, aquel que regulariza los cementerios privados y aquel que regulariza los tiempos compartidos. De los pobres, ni joda, nada, nada. Digo, si esto no es un derecho elitista, si no es un derecho que está basado solamente en los propietarios, para el derecho argentino no hay no propietarios. El no propietario no tiene ningún derecho, pero es lógico, si los que redactan el Código Civil son todos propietarios, son multipropietarios. Digo, con lo cual, la verdad es que este es el problema, digamos, de un marco jurídico completamente elitista, ¿no? Digo, y si no, les recomiendo, busquen el artículo del diario La Nación de la semana pasada, de una catástrofe, realmente, una vergüenza además. Bueno, yo creo que es una vergüenza. Perdón, Colo. ¿Seguimos? Sí, continuamos y después hacemos preguntas y debate así. No, bueno, puntualmente, digamos, como para explicarlo facilongo el tema, la función social de la propiedad no es otra cosa que un derecho colectivo que tenemos nosotros, que es más importante que el derecho individual de cada uno. Por eso yo no puedo poner una ventana en una medianera, por eso no puedo tener explosivos en mi casa porque puede volar toda la manzana, digo. Son cuestiones de sentido común, ¿sí?
son lo que se conoce en el código como las restricciones y los límites al dominio. Dentro de eso, uno de esos límites tiene que ver con el uso generalizado, que es más importante que el derecho individual de cada uno. El uso colectivo generalizado, ¿sí?, es más importante que el derecho individual. Yo tengo que cuidar, con lo que yo hago, de todos los que me rodean. Porque para eso vivo en sociedad, digo, ¿sí? El tercer punto sí es el más revolucionario y es el más complicado de todos. Porque la gestión democrática de la ciudad implica que quien intervenga en un barrio o quien intervenga en una determinada localidad lo va a tener, se va a tener que sentar en una mesa, lo va a tener que explicar y lo va a tener que consensuar con la gente que vive en el barrio. Este es un punto clave. Hasta ahora las políticas eran políticas públicas que podía bajar el municipio, la provincia, una ONG, digo, un sindicato, lo que fuere, que venían cerradas. Y en el barrio se necesitaba un jardín maternal, pero había plata para una salita. Entonces le hacían una salita, pero resulta que a 2 cuadras teníamos un hospital, pero le hacían una salita porque había plata para la salita. ¿Sí? Digo, a partir de ahora se acabó eso. A partir de ahora se tienen que sentar con el barrio y decir, che, mirá, nosotros que formamos parte de las políticas públicas tenemos esta batería de posibilidades y ustedes, ¿qué es lo que ustedes ven como prioridad para su barrio? A la gente de los barrios. Acá no se aplica, ¿sí? Pero de aplicarse, digamos, lo que se llamarían las fuerzas vivas de la sociedad, digo, la sociedad de fomento, la junta vecinal, la parroquia, sentados todos en una mesa discutiendo a ver cómo mejoramos el barrio. ¿Sí? Esto implica 2 cuestiones. Una cuestión que tiene que ver con un límite que se le pone al Estado en el sentido de decir, ya no puedo hacer más nada, a partir de ahora lo tengo que consultar con el vecino. Pero por el otro lado, el compromiso de que los vecinos tienen que organizarse para tener una voz, ¿sí? Y para ser escuchados. Cosa que en el conurbano, fundamentalmente, está bastante desarrollada, ¿sí? Nosotros no tenemos la misma lógica de capital federal en ese sentido. Los barrios tienen una cultura que se mezcla, digamos. Por un lado es una cultura de ciudad, pero por el otro lado también tiene muchas cuestiones que traen de la gente del campo, digo. De esa fusión se producen, digamos, los barrios viven y tienen vida propia a través de sus instituciones y de sus organizaciones. Y entonces esto está muy desarrollado. Y en el tema de la lucha por la tierra, siempre es un buen punto, digamos, para que los barrios se junten, opinen y discutan. Para eso son las asambleas. Entonces digo, este punto para mí es uno de los más importantes. La gestión democrática de la ciudad implica que todos intervenimos. Los que tienen plata intervienen, pero también intervienen los que viven en el lugar donde se va a hacer la obra. Puede ser eso o no, depende de lo que decidan en cada uno de los barrios, ¿sí? Muchas veces no se reúnen por personas, sino que se reúnen por instituciones. Y después cada una de las instituciones arregla para adentro. No puedo seguir. Es decir, esa gestión democrática no puede ser aleatoria. Tendría que estar de alguna manera instrumentada. Está instrumentada. Ah. La ley después más adelante lo van a explicar, pero hay un Consejo Provincial de Hábitat y después hay consejos locales en cada uno de los distritos. Esos consejos locales a su vez se nutren de lo que pasa dentro de los barrios. Hay, digamos, una cadena. ¿Sí? Por último, la distribución equitativa de los costos y beneficios en el proceso de urbanización. ¿Qué significa esto en buen castellano? Que, digamos, todos tienen que colaborar para que los procesos de urbanización se lleven a cabo.
que nada es gratis y que mientras vivamos en un sistema capitalista vamos a tener que seguir aportando. Ahora, aportemos todos de acuerdo a lo que tenemos. El que tiene menos aporta menos y el que tiene más aporta más. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, nada, esta cuestión me había olvidado que explicó el Colo recién, pero la vamos a pasar muy rápidamente, ¿no? La función social de la propiedad es de alguna manera el articulador de la tensión entre el derecho individual de propiedad y los derechos colectivos como el derecho a la vivienda, el derecho al ambiente sano, etcétera, etcétera. Es decir, no hay posibilidad de cumplir el derecho a la vivienda, el derecho a un ambiente, etcétera, etcétera, si no hay límites concretos al derecho, al ejercicio del derecho absoluto de propiedad, ¿no? Y la otra cosa importante que me parece que tiene estos principios básicos es instituir la función pública del urbanismo. El urbanismo no está para garantizar la renta inmobiliaria de los desarrolladores, de ninguna manera. El urbanismo está para garantizar la defensa y los derechos de los intereses colectivos. Luego, si hay renta inmobiliaria, etcétera, etcétera, es harina de otro costal. Lo digo muy expresamente porque el resto de las políticas universales tienen un concepto completamente diferente. En la educación, ¿cuál es la principal función que tiene el Estado? Garantizar el acceso a la educación libre y gratuita de toda la población. Luego, ¿hay escuelas privadas? Sí, las hay. ¿Están mal? No, qué sé yo. Digo, pero no es mi principal función como Estado, garantizarle la renta a las escuelas privadas o a las universidades privadas. En la educación, en la salud, ¿cómo es? Exactamente igual. La función principal del Estado es garantizar el acceso universal y gratuito a ese bien público que es la salud. Luego, ¿hay clínicas privadas, etcétera? Sí. Pero no es mi principal función garantizarle la renta a las clínicas. En la vivienda y en el suelo pasa exactamente lo contrario. Es más, los intendentes se pelean por ir a las convenciones de los desarrolladores para mostrarle lo bien que hicieron los deberes para que la renta inmobiliaria aumente. Digamos, se matan por estar en las convenciones de los inmobiliarios, se cambian el factor de la cosa. Y hay una sentencia clara en la ley de que el urbanismo es una función pública destinada a garantizar antes que cualquier otra cosa la defensa y los derechos de los intereses colectivos. Digo, esto es fundamental empezar a entender esto. Por supuesto que estos conceptos que están en el bloque ideológico, ustedes se preguntarán, bueno, es básicamente las cuestiones centrales por las cuales obviamente la ley ha sido tan combatida, ¿no? Es obvio que están más acá que en otras cosas. Bueno, 5 minutos para explicar algunos de los instrumentos, porque Gaby va a hacer ampliación de esto. La ley tiene 3 grandes objetivos: promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de proyectos de urbanización, de regularización de barrios. Nosotros lo que hicimos acá fue poner los 3 objetivos de la ley, este es uno, con los instrumentos concretos para que crea la ley. Como vuelvo a decir, no hay objetivos sin mecanismos, sin dispositivos concretos de operacionalización de esos objetivos. Ahí hay una importante modificación del Decreto Ley 89/12, sobre todo de los estándares de loteos sociales, etc. ¿Perdón? También, pero no solo. También, pero no solo, y bajo determinadas circunstancias, etc. Y una serie de exigencias. Digo, a ver, yo quiero explicar esto un minuto, porque si no pareciera que la medida rápida que tomamos los urbanistas es disminuir los estándares. Yo quiero explicar un minuto esto. Cuando ustedes hacen una norma urbanística, siempre tienen una tensión. Esa tensión está dada por tratar de que esa norma urbanística tenga los estándares más elevados posibles, de manera que efectivamente la ciudad que se termina construyendo con esos estándares sea de la mejor calidad ambiental posible, pero al mismo tiempo que ustedes elevan los estándares, dejan a mayor cantidad de gente y de familias afuera de la posibilidad de cumplirlos. ¿Sí? En esa tensión ustedes dicen, bueno, entonces, si dejo mucha gente afuera, entonces bajo los estándares, pero si bajo los estándares hago una ciudad de porquería. ¿Sí? El problema de esta ley es el problema de esa tensión. Entonces lo que nosotros decimos, que para algunos casos hay alguna reducción de estándares,
pero que siempre vamos a tratar de tender a los estándares mayores, pero para que eso se cumpla, creo un conjunto de instrumentos de castigo a la especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera, que me permite financiar a todas aquellas familias que no pueden, por su motu propio, asegurarse cumplir esos estándares. ¿Entendió? Digo, este es el punto central. ¿Por qué? Porque si yo pongo estándares muy elevados, dejo afuera a una cantidad de gente. Si lo hago por ignorancia, bueno, la verdad es que es una ingenuidad, una ignorancia. Pero si lo hago sabiendo, es una perversidad. Es básicamente una perversidad. Digo, y en esto, pruebas al canto. La provincia de Buenos Aires aprobó una ley de ahorro energético. Esa ley de ahorro energético le pide que toda la envoltura de la casa esté completamente sellada y aislada. Cuando digo toda, digo techo, paredes y piso, completamente aislada y completamente fuera de cualquier puente térmico, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguien duda que está bien ahorrar energía? No. ¿Alguien duda que está fenómeno garantizar las mejores condiciones de calidad higrotérmica en las viviendas? No. ¿Alguien duda que nadie lo va a cumplir? Claro, y porque obviamente los costos de la vivienda se elevan de una manera tal que solo podés cumplirlo en una casa de country, digamos, básicamente. El propio Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires no puede pagar esa casa. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Bajo los estándares? No, el problema es que si yo voy a poner esos estándares, tengo que crear los instrumentos que me permiten financiar alcanzar esos estándares. Pero cuando pongo los estándares esos solos, sin tomar el resto de las medidas, la verdad es que hago una cosa que claramente sé que nadie la va a cumplir. Y nadie la cumple. Nadie, René, pero nadie, ni siquiera el Estado. Digo. No, bueno. No es otra historia, es la historia. Es la historia del urbanismo en la Argentina, que lo único que sabe es tener una política incrementalista. Sin tomar en cuenta absolutamente para nada la base social sobre la cual esa norma se apoya. Bueno, necesariamente es más caro. Andá a forrar el piso con aislante térmico, andá a evitar todo lo... Yo te didigo que en el INTI y en varios lados se labura No, como a para ver, conseguir. René, por supuesto, no estoy diciendo que no. Estoy criticando una cuestión general. ¿Sabés lo que me dijo la diputada el día de la discusión de esa ley? Me dijo, mira, arquitecta, usted no me puede discutir esto, porque nosotros estos estándares los sacamos de Suecia. Yo dije, mire, es que ese es el problema. Nosotros no vivimos en Suecia. Es un pequeño inconveniente que tengo. Porque cuando usted pone esos estándares en Suecia, el 90% de la población puede cumplirlos. Acá no. Entonces, algo tengo que hacer. Digo, esa lógica incrementalista del deber ser, total los pobres, ¿qué preocupación tengo por ello? Bueno, es eso. Es la norma de la élite, que solo puede cumplir la élite. Digo, tiene que ver con cuestiones que van más allá de lo técnico, y esto me parece importante resaltarlo, ¿no? Esta ley, justamente, una de las cuestiones que tiene es que defiende intereses, y defiende intereses de los pobres, ¿sí? ¿Por qué? Y porque evidentemente la balanza está bastante desequilibrada. Entonces, como está desequilibrada, la idea es empezar a equilibrarla, y para equilibrarla uno se tiene que parar en otro lugar. Ahí tenemos la modificación del decreto ley 8912 con un régimen de integración suburbana de villas y asentamientos. Hay villas que tienen 60, 70 y 80 años. Tienen, según el Código Civil, todos los parámetros cumplidos para ser un usucapión. Ahora no tienen plata para ir a la justicia. Entonces digo, ¿no va a haber una política pública para eso? ¿O porque son negros pobres los dejamos que sigan viviendo en las condiciones que viven? Esta es una decisión que tenemos que tomar como sociedad. Esto nos interpela a cada uno de nosotros. Y entonces, esta ley sí lo que plantea como primera medida, la 8912, ¿qué hacía con las villas? Las erradicaba. ¿Saben qué era? Subirlos arriba de un camión y tirarlos en el conurbano bonaerense. No los llevaban más lejos, los cruzaban la General Paz y los tiraban ahí. Ahora digo,
esa gente está viviendo hace 40 años, pero no tiene título. Entonces, como no tiene título, tampoco tiene la posibilidad, por ejemplo, de conseguir un trabajo, porque si dice que vive en la villa, no lo toman. Entonces, discriminado por un montón de cuestiones. Ahora digo, nosotros nos hacemos cargo desde una ley que la idea es que tiene que ser para la mayoría de la población. Nosotros entendemos que sí. Por lo tanto, digo, no solamente hay cuestiones técnicas que tengan que ver con las dimensiones y con las medidas. En muchos casos yo he estado en lotes que son de 7x3 y ahí vive una familia, ¿sí? Y en las condiciones en las que viven. Pero no lo podés sacar de ahí, porque ahí eligió desarrollar su vida. Y eso también hay que respetarlo. Muchas veces es más fácil imponer, por cuestiones de prolijidad, la cuadrícula que nos enseñaron los españoles cuando vinieron en la época de la conquista. Pero digo, también hay que ver en qué sociedad vivimos y si la idea fundamental, y que para mí es mucho más importante, es la integración de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires.